Este miércoles 30 de julio, en un bálsamo para el alma, vamos a continuar nuestra lectura del libro de los Salmos. La pregunta que siempre nos dirige es: ¿cómo te sientes hoy? Y hoy el salmista nos enseña a decir: me siento alegre. Vamos al Salmo número 32 y recibamos de él también palabra para nuestro corazón. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Yo soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto compartir contigo la lectura y meditación del libro de los Salmos. Todos sean muy bienvenidos. En unas horas nos encontramos en nuestra reunión de oración de este miércoles. Por lo pronto, continuamos leyendo y meditando en el libro de los Salmos, que es, pues, el himnario de el pueblo de Dios. También puede ser considerado como el libro de oraciones de Israel. Ambas expresiones son adecuadas. Estaba un poquito oscura nuestra pantalla, tratamos de mejorar un poco la imagen del video. Bueno, estamos en el Salmo 32. Es un salmo muy hermoso, considerado dentro de una clasificación de salmos llamados salmos penitenciales. Son 7 salmos que se han clasificado así dentro del Salterio. Hay muchas clasificaciones de los salmos. No vale la pena detenernos tanto en ello, solamente cuando nos ayuda a comprender el sentido mismo del texto bíblico, y ese es el caso del Salmo del día de hoy. Si tratamos de encontrar un concepto, una idea clave de la fe que nace con Abraham y nos conduce hasta Jesús, es sin duda el concepto de pecado. La ley estableció con claridad aquellas prácticas, costumbres, actividades, hechos que estaban fuera de la voluntad de Dios y eran pecaminosos. Los profetas, una y otra vez, señalaban los comportamientos que Israel tenía y que rompían la ley y que eran justamente pecado. Y también en los escritos, de entre ellos los de sabiduría, se trataba de señalar con claridad que era aquello que estaba fuera de la voluntad de Dios. Prevalece sin duda a lo largo de la historia de los siglos el concepto de pecado como transgresión, como romper un mandamiento, una ley, pero también es el aspecto espiritual de tener otros dioses, como la idolatría. Y también en el libro de Proverbios y también en los Salmos aparece un comportamiento inadecuado que no es solamente hacer algo malo, sino un corazón necio, la necedad. Esta tercera faceta tiene más que ver con una forma de actuar, con el carácter de una persona, con un defecto de su carácter. Cuando cobramos conciencia de lo que es el mal, ya lo veíamos este domingo exponiendo Apocalipsis, podemos sentirnos muy vulnerables frente al mal.
también indefensos. Y sin duda que cuando cobramos conciencia de todo lo que podemos haber hecho equivocado, pues nos sentimos culpables o atemorizados. El mal es tanto aquello que hacemos como aquello también que se hace en nosotros, el daño que recibimos. Aquí en el Salmo se trata del mal personal que el salmista comprende como desobediencia, como pecado y que pone en la espalda del que ha pecado un profundo sentimiento de culpa y más allá que el sentimiento, una culpabilidad objetiva delante de Dios. La pregunta que nos ha permitido considerar desde el domingo es: ¿qué hacemos con el mal? ¿Cómo tratamos con el pecado? Esta pregunta es muy interesante si la formulamos en el contexto del mundo de hoy, en el que impera la llamada crisis de la verdad y en la que parece que ha cobrado mucho peso la idea de que no hay mucha claridad en lo que realmente podríamos llamar bueno o en lo que podríamos llamar malo, y que finalmente nadie se mete con nadie, todos son libres de hacer lo que les compete o lo que prefieren o lo que quieren hacer, siempre y cuando no me dañe o no me afecte a mí. Es innegable que esta forma de pensar ha cobrado mucha relevancia hoy y parece que también es comprensible el hecho de que observemos que los valores con el tiempo cambian y los principios de vida también han ido cambiando con el tiempo. Seguramente aquellos que tienen que ver con elementos más superficiales que con elementos profundos. Me refiero, por ejemplo, a que nadie hoy podría aducir su libertad a robar o a mentir o a matar. Claro, eso resulta impensable e inaceptable. El derecho a la vida, a la verdad y a la honestidad, pues se mantienen con el tiempo. Son valores perdurables. Sin embargo, el Salmo no es una reflexión abstracta o teórica o conceptual respecto al bien y al mal, sino una oración. El Salmo nos conduce por otro camino, el de aquel que tiene en su corazón un verdadero amor por el Señor y desea hacer la voluntad de Dios. Es el corazón del hijo que ama a su padre y no desea ofenderlo. El verdadero creyente, el que ha entregado su vida a Jesús y lo sigue de manera comprometida, no puede pecar conscientemente, no puede tener el pecado como su forma de vida. Sería una contradicción, porque justamente el perdón de los pecados es lo que te define como creyente. Ayuda mucho a entender que pecado en su sentido más profundo significa separación, y de eso hemos sido librados, de la separación que teníamos con Dios por causa de nuestra culpa respecto al pecado. Así que nadie podría mantenerse en esa condición porque justamente ha sido reconciliado con Dios. Aunque en el Salmo David señala el aspecto transgresor del pecado, es decir, ir en contra de la voluntad de Dios, hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. Ese es pecado, dice el Salmo. Y ese pecado es el que el Señor ha cancelado, ha eliminado, ha perdonado. Y podemos por eso decir que bendito sea el nombre del Señor por la obra maravillosa que ha hecho en el corazón de sus hijos que lo hemos ofendido con nuestro mal comportamiento. Este salmo
pensando ya en nuestra relación con Dios hacia arriba, tiene la forma de una declaración en el contexto de una celebración litúrgica. Es como una lectura en público que nos hace poner atención en lo que es el perdón. Pensemos en el contexto de un culto en el santuario, en el templo judío o en un culto en una iglesia cristiana. Por eso se le llama un salmo penitencial. El salmista es consciente del pecado y pide perdón y agradece el perdón. Es un salmo que entonces incluye confesión, como veremos en los versos siguientes, y también incluye una acción de gracias por el perdón recibido y una exclamación de júbilo, como aquel que ha sido limpiado de algo muy dañino. Sucede algo especial en tu corazón cuando tu boca confiesa y tu boca agradece. La voz que surge de la garganta hacia tu boca recorre algunos centímetros, pero no solamente la voz la que surge, sino la conciencia que también obra para que te des cuenta de lo que es tan grave caer en el mal y también puedas tomar decisión para que el Señor limpie tu conciencia. Es la oración de penitencia. Solo el que es consciente de lo que ha hecho puede también ser consciente del tamaño, del favor, del amor, la misericordia y la gracia de Dios que todo lo cubre. Y es así como prorrumpe en un canto de adoración, lleno de gratitud. ¿Cómo saber que alguien que ha pecado realmente ha sido perdonado? ¿Realmente ha confesado y se ha arrepentido? Porque lo notamos en su relación con Dios. Tiene que acudir y pone como prioridad en su vida adorar al Señor que lo ha perdonado. El momento de la oración requiere una introspección paciente y transparente. No se puede orar rápidamente una oración de confesión. Hay que detenerse en el corazón para evaluar lo que hay en nuestro interior, tanto comportamientos como sentimientos, como pensamientos. Porque es tan fácil acostumbrarse al mal, permitir que la conciencia se endurezca y cuando nos damos cuenta ya estamos siendo autocomplacientes con el mal. Sin embargo, los que están afuera del círculo de los discípulos de Jesús, los que aún no han creído, no puede escuchar a una asamblea confesar sus faltas y agradecer el perdón como hace David. ¿Qué alternativa queda entonces para aquel que no escucha la palabra y no es conmovido por ella al arrepentimiento? Que tú converses con él y que el Señor use tu conversación para que él se dé cuenta de su necesidad de perdón y sepa cómo puede limpiar su conciencia y cómo puede encontrar el perdón. La palabra del Señor es el instrumento perfecto para que nuestra conciencia se dé cuenta de qué tan cerca o lejos está de Él, su palabra. Y el ministerio del Espíritu Santo, que obra en nosotros y no nos deja estar quietos cuando le hemos ofendido y pone en nosotros la necesidad imperiosa de buscarlo y de confesar nuestro mal. Esto tenemos que hacérselo saber a aquel que aún no se decide a dar el paso de seguir a Jesús, que es una enorme bendición que está a la espera de que Él entre al círculo de los discípulos y reciba con su adopción como hijo todas las bendiciones que el Padre tiene para sus hijos. Pensemos finalmente en nosotros mismos, en nuestro crecimiento espiritual. Cada día de la semana y cada semana en la que cerramos nuestros ojos para orar, tenemos la gran bendición de hacer nuestra esta súplica
y pedirle al Señor que limpie nuestra conciencia de todo aquello que hace daño, que nos hace daño y que hace daño a otras personas que están cerca de nosotros. Que Él perdone todo aquello que lastima y que ofende. Es un proceso que hay que tener todos los días y que se llama higiene espiritual y que hemos de tomar con toda seriedad porque entraña el ser conscientes del terrible daño que hace el mal y especialmente de la manera en que se afecta la relación que tenemos con el Señor. Porque es verdad, cuando leímos Proverbios aprendimos una y otra vez que el mal tiene consecuencias y las consecuencias las pagamos cada uno de nosotros, pero hay algo más importante que las consecuencias que vienen sobre nosotros y es cómo se afecta nuestra relación con Dios. El Hijo vive de acuerdo con la voluntad del Padre y el Hijo vive con un corazón que recibe la gran bendición de lo que dice el verso 2 de este salmo. Puede vivir con total transparencia, sin ocultamientos, sin nada turbio que ocultar. En este salmo les invito a que aprendamos el verso 10. Estaremos algunos días con el Salmo 32. Hoy empezamos y estaremos con el verso número 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Estoy leyendo la versión Reina Valera 60, verso 10. Podamos memorizarlo. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bueno, les dejo una frase para pensar que tiene que ver con la impiedad. Fíjense ustedes, don Francisco de Quevedo, un gran escritor del siglo de oro español, la impiedad en el corazón del hombre es como una llama que consume el juicio y ciega la razón. ¿Qué les parece? Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en unas horas más en nuestra reunión de oración de este miércoles.